Ani, muy buenas tardes, estimados compañeras, estimados compañeros, estimadas compañeras. Buenas Vamos, tardes, Lick. vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase programada para el día de hoy, no sin antes hacer un paréntesis como lo hicimos el día martes, donde estábamos celebrando la primera medalla de bronce para nuestro país. Vean cómo es la vida, increíblemente, ahora, a las 24 horas después, Guatemala celebra la primera medalla de oro en la historia de nuestro país. Esto, la verdad es que es algo muy importante y es mucho más importante si nos ponemos a pensar que fue una dama, una mujer de oro, la que de verdad pues hizo que se entonara el himno nacional de Guatemala en París, donde cuántas veces hemos escuchado decir que los dos himnos mejores y más importantes en el mundo es el himno de Guatemala y la Marsellesa de Francia. Pues vean cómo es la vida. Se entonó por primera vez en la historia el himno nacional de Guatemala en la Casa de la Marsellesa. Y esto pues todo gracias a la medalla de oro de Adriana Ruan. Así es que de verdad nuestro reconocimiento, nuestras felicitaciones, y este era el paréntesis que quería hacer antes de principiar nuestra sesión de clase del día de hoy. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a iniciar con nuestra agenda. Recuerdan ustedes que estábamos viendo los homicidios. Explicamos en el último día lo relativo a los homicidios privilegiados, homicidios atenuados, como también se le llama, y que dio para la clase de hoy pendiente explicar los homicidios agravados o calificados en relación al homicidio simple. La verdad es que estos homicidios, que son obviamente los mucho más graves, se agravan en cuanto a la responsabilidad penal del sujeto activo por las circunstancias en que se dan, por la forma en que se cometen, pues desde un inicio del Código Penal nuestro en el año 73, el Congreso de la República, la Asamblea Legislativa consideró dos delitos: el parricidio y el asesinato, en ese orden, así lo establece el Código. Pero fue más o menos en el año 95, si no estoy mal, por una reforma donde se adiciona un tercer tipo de homicidio agravado, que se le llama ejecución extrajudicial o ejecuciones extrajudiciales. Y precisamente le corresponde el 132 bis, porque el 131 es el que describe el delito de parricidio, el artículo 132 el delito de asesinato, y decía que el 132 bis ejecución extrajudicial. Muy bien, vamos a tratar esos tres delitos en la sesión de hoy, principiando pues con el parricidio. El parricidio es un homicidio agravado por cuanto que hay una situación de particular importancia que se da entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y esta situación no es más que la de parentesco, pues la verdad es que se denomina parricidio, pero podría muy bien denominarse matricidio, o conyugicidio, o filipicidio, de acuerdo a la tipificación que hace especialmente
el Código Penal de Guatemala. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando el código describe el delito de parricidio, de una vez deja claro que solamente pueden ser sujetos pasivos de parricidio los ascendientes, los descendientes, la cónyuge o bien la persona que hace vía marital con el sujeto activo. Es decir, el Código Penal nuestro deja excluidos o excluye del parricidio los que la línea horizontal de parentesco, es decir, no se comete parricidio entre hermanos, por ejemplo, cuando hay muerte entre hermanos, entre primos, entre tíos, entre sobrinos y tíos, etcétera. Ahí no hay parricidio. El parricidio, de acuerdo a la legislación nuestra, se da en la línea ascendente o descendiente, es decir, de padre a hijo, a nieto, a bisnieto, de hijo a padre, abuelo a bisabuelo. Y luego el código habla del cónyuge, o sea, la esposa, el esposo o la persona, dice, con quien se hace vida marital. Entonces, esto tiene que quedar muy claro para que ustedes vean, pues, quiénes son los que están incluidos en la legislación penal guatemalteca y quiénes o qué parientes son los que quedan excluidos. Muy bien. Aparte de eso, es muy importante advertir que hay un requisito sine qua non, que quizás es lo más importante en esta descripción delictiva, y es que el sujeto activo conozca el vínculo en el momento de ejecutar la acción delictiva. Es un requisito sine qua non. Necesariamente tiene que conocer el vínculo, es decir, tiene que estar claramente consciente que está dando muerte a su hijo, que está dando muerte a su padre, a su abuelo, a su nieto, que está dando muerte a su esposa o que está dando muerte a una persona con quien vive maridablemente. Eso es muy necesario, es sine qua non. Y esto nos lleva obviamente a una discusión muy seria en cuanto a la práctica forense. Desde el punto de vista doctrinario y desde el punto de vista del análisis jurídico penal guatemalteco. Por ejemplo, ¿cómo se demuestra en un proceso penal, en un juicio penal, el vínculo de parentesco entre el activo y el pasivo? En el caso que fuera el padre el que da muerte al hijo o el hijo que da muerte al padre, con seguridad que los abogados fiscales, que son los que tienen pues la responsabilidad de la investigación y la acusación en juicio, seguro que van a presentar al juez de la causa una certificación de nacimiento con la cual se comprueba obviamente la relación de parentesco legal que hay entre el sujeto activo y pasivo para que se pueda dar la tipificación del parricidio. La pregunta y la discusión viene cuando, vean ustedes, no existe un vínculo legal de parentesco, pero sí existe un vínculo biológico. Es decir, el padre sabe efectivamente que es su hijo, pero no está reconocido legalmente. No tiene su apellido, nunca lo ha tenido, solo tiene el apellido de la madre. Y el padre le da muerte. Y es más, él sabe perfectamente que es su hijo, que biológicamente es su hijo. La discusión en la praxis, en la práctica jurídico-penal es, ¿existe ahí parricidio o no hay parricidio?
Obviamente que no va a poder comprobar el Ministerio Público a través de la partida de nacimiento el vínculo legal de parentesco, pero llegando a extremos podría llegarse a otras situaciones, incluso a hacer situaciones de pruebas biológicas, ADN, por ejemplo, pero en todo caso, ni necesario es llegar a eso. El Ministerio Público puede demostrar a través de otros medios de investigación y prueba que el padre sabía y siempre ha sabido que esta persona era su hijo, a quien él no reconoció por una u otra circunstancia durante y después del nacimiento. La pregunta es, ¿habrá parricidio? ¿Podemos hablar de parricidio? Y la respuesta concreta y sin lugar a dudas en la doctrina científica y en lo que es el análisis jurídico penal de Guatemala es que sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala lo que protege acá en el bien jurídico tutelado es esa relación de parentesco. El sujeto activo está consciente perfectamente que el sujeto pasivo es su hijo, aun y cuando legalmente no lo haya reconocido, pero sabe que es su hijo y sabe que dio muerte a su hijo. Y en el momento de la ejecución del acto, cuando actúa dolosamente, hay voluntad y propósito deliberado de dar muerte a quien sabe es su hijo. Entonces sí hay un delito de parricidio. Y la situación se complica más cuando es el otro extremo. Vean el otro extremo. ¿A qué me refiero? Cuando el padre ha reconocido legalmente a una persona como su hijo, pero biológicamente no es su hijo. Estoy hablando y me refiero a los casos de adopción, por ejemplo. En los casos de las personas adoptadas, legalmente tienen una relación legal de parentesco entre el padre y el hijo, entre el hijo y el padre. Pero el padre sabe que biológicamente él no es su hijo. Es más, esto pudo haber sido una de las posibles causas de que se hubiera ejecutado el acto homicida. Porque finalmente decía, bueno, yo sé que esta persona no es realmente mi hijo y me está causando problemas, qué sé yo. Y pudo haber sido una de las razones por las cuales él haya disparado, por ejemplo, sabiendo que no tenía un vínculo biológico de parentesco. Ahí es al revés, porque la partida de nacimiento que van a presentar va a demostrar la relación legal que hay. Pero él va a alegar que si bien es cierto, había una razón legal porque él había adoptado, pues él sabía que no era su hijo. La pregunta es, ¿hay o no hay parricidio? Y la respuesta creo que también es muy concreta y sin ambajes. Sí hay parricidio. ¿Por qué? Porque el Estado de Guatemala lo que protege a través del tipo penal del parricidio es una relación de parentesco que se da entre el activo y el subjetivo, una relación de convivencia incluso. Vean lo que pasa en la situación del cónyuge. Ahí no hay una relación biológica de parentesco. Bueno, pues podrían decir, sí, pero hay un vínculo legal, porque están legalmente casados. Son legalmente marido y mujer, esposa y esposo. Bueno, pero el código hace la salvedad. O la persona con quien hace vida marital, dice. Bueno, ni siquiera exige el Código Penal de Guatemala que exista una relación legal de parentesco, una relación legal entre cónyuges, entre esposos.
simple y sencillamente está protegiendo la relación de convivencia, esa relación que se da entre sujeto activo y pasivo. De tal manera, pues, que el Código Penal nuestro es claro en que el sujeto activo tiene que tener una relación de, de, de descendencia o ascendencia, un vínculo claramente establecido entre la descendencia, la ascendencia o bien el cónyuge o la persona que vive, que convive de hecho con el sujeto activo. Ese vínculo de parentesco tiene que ser, insisto, de conocimiento total y absoluto del sujeto activo, del sujeto activo. Puede ser que él dé muerte a un sujeto, es decir, probablemente que sea legalmente su hijo porque lo reconoció cuando era pequeño, pero que desde los 6 primeros meses de nacido ya nunca lo volvió a ver, jamás. Ahora resulta que él da muerte a una persona con la que se encontró, pues, en una discusión de tragos en un bar, por ejemplo, y resulta que dio muerte. Y luego, pues, se establecen las investigaciones que era su hijo y que estaba legalmente reconocido. Aún así, ahí no hay parricidio. ¿Por qué no hay? Porque él desconocía el vínculo. Es importante que tenga que conocer el vínculo de parentesco. Es decir, ahí no lo conocía. Lo mismo pasa, y vamos a dejar muy claro esto, en los casos culposos, en los homicidios culposos. En los homicidios culposos no hay un propósito deliberado de causar la muerte del pasivo. Contrario censo, en todos los homicidios calificados, como el parricidio, el asesinato, la ejecución extrajudicial, debe haber un claro animus necandi, un propósito deliberado de causar la muerte del sujeto pasivo. Entonces, si se trata de un delito culposo, donde vamos otra vez a nuestro derecho penal 1, recordemos que es un acto lícito donde el sujeto activo actuando por imprudencia, negligencia o impericia da muerte al sujeto pasivo. Pero ahí no hay un dolo de muerte. Vean lo que pasa y lo pusimos de ejemplo en todos los homicidios culposos de los accidentes de tránsito. Acá podríamos decir hipotéticamente de un padre de familia que va con su esposa y con sus 2 hijos a una celebración, a una fiesta, qué sé yo, y donde fueron invitados y este señor irresponsablemente se emborracha. Se emborracha de tal manera que cuando es la hora de retirarse tampoco quiere que nadie maneje su carro. La necedad de él es que él está bien, que se siente bien y que él quiere manejar el carro. Ante esa situación lo dejan, él conduce y dado a su estado va a estrellar el carro y fallecen sus 2 hijos, su esposa. La pregunta es, ¿podemos hablar en este caso de un delito de parricidio? No. No hay parricidio porque son casos culposos. Aquí no había el propósito deliberado, la mala fe, el animus parricida, el animus necandi parricida, no estaba acá. Porque él, por más borracho que fuera, por irresponsable que fue, no tenía el propósito de ir a estrellar el carro y dar muerte a sus hijos, pues, o a su esposa. Entonces, los casos culposos quedan excluidos. Está claro esto. Lo mismo sucede en el aberractio ictus, como llaman los alemanes.
el error en el golpe. Lo mismo pasa en el error in personae, y recordemos otra vez derecho penal 1. Vemos cómo siempre nuestro derecho penal 1 se aplica al derecho penal 2. Cuando hablamos de esto, bueno, para que ustedes lo vean más objetivamente, comentaba un caso con los compañeros de la otra sección de hace algunos años que sucedió acá en nuestro país, donde un fin de semana, ya no recuerdo si era un viernes o un sábado, una esposa pues escuchó pasos en el techo de su casa. Ella ve el reloj y son las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y escuchó que estaban andando en el techo de su casa. Entonces inmediatamente lo que hizo fue despertar al esposo, pues, que estaba a la par de él. Y le dijo, mira, oí, se están entrando a la casa y están andando sobre la lámina. El esposo se despierta inmediatamente y va a tomar el rifle. Abre la ventana sin encender la luz, dijeron en el caso, y vio que el sujeto que venía caminando sobre la lámina de la casa, era de lámina, no de terraza. En el momento en que él iba a disparar, la persona saltó a la casa y él al caer pues al patio de la casa, ahí le disparó. Le dio 3 disparos, falleció, y luego pues que llamaron a la autoridad, bomberos y la gente que llegó, pues al encender la luz y todo, él se da cuenta que había dado muerte a su hijo que venía de trasnochar. Ellos tenían un hijo de 19 años, creo, que no lo dejaban salir a la calle con los amigos. Entonces el muchacho pues salía de escondidas, pues hacía como que se iba a acostar a su cuarto, cerraba su cuarto, pero no, y se salía. Y cuando era pues la hora de regresar, la medianoche, después de medianoche, los amigos lo pasaban a dejar y lo ayudaban a subirse a la casa, al techo. Y él así lo hacía. Y esa vez pues pasó lo que les estoy contando, y obviamente este señor dio muerte a su hijo. La pregunta es, ¿hay parricidio en ese caso? La discusión era esa. La respuesta es simple y sencilla, no hay parricidio. Ahí es el típico caso del error in personae. Este padre de familia, este hombre, no le estaba disparando a su hijo. Él le disparó a un ladrón que vio que venía entrando pues de manera clandestina a su casa. A él le disparó. No sabía que era su hijo. Es más, si él hubiera sabido que era su hijo, no le dispara. Al contrario, lo ayuda a bajarse. Vean eso. Entonces, ahí hay un desconocimiento total del vínculo. En este caso, por error en personaje. Entonces, tampoco hay parecido. Lo mismo sucede en el aberractio ictus, en el error en el golpe. El sujeto que dispara, Juan le dispara a Pedro, porque quiere darle muerte a Pedro, pero no le pega a Pedro, sino le pega a Juanito, hijo de Juan, que venía con Pedro, y le da muerte. Y la pregunta ahí es, ¿hay delito de parecido? Y otra vez, ahí es bastante discutible. La doctrina discute y dice, bueno, si él se dio cuenta que su hijo venía a la par del otro sujeto a quien él le quería disparar, pudo imaginarse o pudo representarse la probabilidad de no pegarle a quien le estaba disparando y la probabilidad de pegarle a su familia, a su hijo, y había un dolo indirecto, por ejemplo, un dolo eventual. Aún así, y eso es lo que se discute en la doctrina, por ese, aún así, pues lo más acertado es no hablar de un delito de parricidio.
porque él no estaba disparándole a su hijo. No había el propósito deliberado de dispararle a su hijo. Le disparó a otra persona. Quería acertar a la otra persona, a Pedro. Entonces tampoco hay parecido. Les queda muy claro entonces que en los casos culposos, todos los casos culposos, en los casos de error en el golpe, erracto ictus, en los casos de error impersonae, no hay. Tampoco hay en los casos fortuitos, pues. Cualquier situación que se dé como caso fortuito, de acuerdo al artículo 22, recuerdo yo, vean, vayan a leer lo que es el caso fortuito, son los puros accidentes, ¿no? Cuando se da por puro accidente, tampoco hay parricidio. Queda muy claro, pues, que el parricidio se trata del sujeto activo que, conociendo el vínculo, con propósito deliberado, da muerte a su pariente, siempre que sea para Guatemala, en la línea ascendente, en la línea descendente, o bien el cónyuge o conviviente. Algo muy importante acá es que el delito, como son delitos de los más graves que establece el código, la pena de prisión es de 25 a 50 años de cárcel, las más altas. Sin embargo, en este caso del parricidio y en el asesinato, precisamente el Código Penal vigente establece que el reo de asesinato o parricidio se le impondrá prisión de 25 a 50 años. Sin embargo, dice, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor particular peligrosidad de la gente, o sea, la pena de muerte. Y luego finaliza diciendo, a quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, ahí está hablando del asesinato y el parricidio, no podrá concedérseles rebaja de pena por ninguna causa. Es importante advertir acá que en razón de una sentencia de la más alta corte, como es la Corte de Constitucionalidad desde el punto de vista constitucional, emite una sentencia en el año 2015, creo, no estoy mal, en el año 2015, donde excluye la aplicación de la pena de muerte en estos delitos, asesinato y parricidio. No solo excluye la aplicación de la pena de muerte, sino excluye el último párrafo donde dice que en caso de que no se ponga la pena de muerte y se les condene a 50 años, por ninguna razón podrá concedérseles un beneficio o una rebaja de pena. Eso también quedó excluido por una sentencia del más alto tribunal constitucional del país, una sentencia de Corte de Constitucionalidad del año 2015. Así es que eso no es aplicable, para que les quede claro, pues entonces la pena más alta en este caso, para estos casos, sería de 25 a 50 años. Muy bien, esto es pues lo que podemos decir en cuanto al parricidio. E inmediatamente nos trasladamos al artículo 132, que se refiere al asesinato. En cuanto al asesinato, no es más que un homicidio que está agravado o cualificado por circunstancias, precisamente esas son circunstancias cualificantes en cuanto a la manera, a la forma, a la situación en que se da la muerte del sujeto pasivo. Esas cualificantes, esas calificantes o cualificantes, como quieran llamarle, son las que hacen que el homicidio simple
se convierta en un asesinato. Un asesinato que es lo más grave, como hemos explicado, y que tiene una pena de 25 hasta 50 años. Ahora bien, estas circunstancias cualificantes para que un homicidio se convierta en asesinato, de acuerdo a la legislación penal de Guatemala, son 8. Y el código pues establece las mismas y dice en el 132, comete asesinato quien matare a una persona, 1, con alevosía, 2, por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, 3, por medio o con ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, etc. 4, con premeditación conocida. 5, con ensañamiento. 6, con impulso de perversidad brutal. 7, para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito, etcétera, etcétera. 8, con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Son 8 cualificantes que establece el artículo 132 del Código Penal de Guatemala. Pero aquí tenemos que dejar claro algo. Esto es muy importante. Estas cualificantes son excluyentes, no son incluyentes. ¿Qué quiere decir que son excluyentes? Quiere decir que no deben darse las 8 para que se hable de un asesinato. Basta que se dé una de ellas para que el homicidio se convierta en asesinato. Basta que se dé uno. Es importante también explicar acá que estas cualificantes, pues afortunadamente, tal vez las dos más importantes, como es la alevosía y la premeditación, son cualificantes en las cuales hay una interpretación auténtica en el Código Penal de Guatemala. Porque de no ser así, pues causarían mucho más problema a la hora de discutir en juicio si hubo o no, alevosía, si hubo o no premeditación, para discutir si se trata de un homicidio simple o de un asesinato. Pero les decía que aquí hay una interpretación auténtica. Vamos otra vez a Derecho Penal 1. Recuérdense cuando estudiamos el semestre anterior la exégesis de la ley penal. Cuando estudiamos la exégesis de la ley penal, hablamos de la interpretación auténtica. Interpretación auténtica es la que hace el mismo legislador, el mismo que hizo la ley, y la hace en una ley, en la misma ley o en otra ley, pero queda establecido en un decreto ley. Esa interpretación auténtica se llama auténtica porque la hace el mismo legislador, pero tiene la característica que esa interpretación auténtica es obligatorio acatarla por las partes. Es decir, las partes y el juez, todos los que participan en un proceso penal de esta naturaleza, en un juicio, tienen harta obligación de acatar la interpretación auténtica, afortunadamente, porque si no, imagínense que dice, pues que se dio alevosía, pero ¿qué entendemos por alevosía? Afortunadamente decía que hay una interpretación auténtica y si vamos al artículo 27, que son las agravantes, circunstancias agravantes. Dice, son circunstancias agravantes. 2 dice alevosía. Oigan lo que dice. Ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, o cuando éste, por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Esto es lo que establece el artículo 27, numeral 2, respecto de lo que es alevosía. Está muy claro entonces.
Si una persona da muerte a otra con estas circunstancias, alevosamente diríamos, eso es un asesinato. 2 dice, dar muerte a una persona por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro, animus lucrandi. Esto es lo que típicamente se llama en la doctrina el crimen sicarios, el sicariato. Dar muerte a una persona por precio, por un pago, por una recompensa, por una promesa. Que este es uno de los delitos pues, más deleznables que pueden haber. Imagínense ustedes que el sujeto activo va a dar muerte al sujeto pasivo, alguien que ni siquiera conoce, mucho menos que le ha hecho algo antes, nunca, ni siquiera lo ha visto, nunca, pero lo hace por un pago, por un precio, una recompensa. Es lo que se denominó desde el derecho penal antiguo sicariato, crimen sicarios. Numeral 2. Luego el 3 dice, eso se explica por sí solo, dar muerte a una persona por medio o con ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. Imagínese el sujeto activo que quiere dar muerte al pasivo, pero para ello le va a incendiar la casa. Para darle muerte a quien quiere hacerlo, le va a poner una bomba a su casa, para destruir la casa o el edificio, lo que sea. Eso obviamente es un asesinato. Eso no puede ser un homicidio. Eso es lo que establece y trata de describir el numeral 3 del 132. Luego en el 4 habla, afortunadamente también, de la premeditación. Pero algo muy importante, el Código Penal de Guatemala en el artículo 132 no solo requiere de que el homicidio se cometa con premeditación, sino dice con premeditación conocida para convertirse en asesinato. Aquí también, si no hubiera una interpretación auténtica, tendríamos que ir a grandes discusiones pues en los órganos jurisdiccionales. Afortunadamente eso se limita porque hay una interpretación auténtica también, el artículo 27, en el numeral 3, donde habla de las agravantes, habla premeditación. 3 dice, obrar, dice, con premeditación conocida, que es la cualificante que exige el asesinato para convertirse en tales. Hay premeditación conocida cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización, preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. Esto es lo que se conoce, lo que se interpreta, mejor dicho, se interpretó por el mismo legislador como premeditación conocida. Si hay la muerte de una persona, entonces con premeditación conocida, eso se llama asesinato. Luego el numeral 5 y numeral 6, vean esto, aquí hay un problema, porque habla de quien matare a una persona, 5, con ensañamiento. Y 6 dice, con impulso de perversidad brutal. Aquí la pregunta es, ¿qué debemos entender por ensañamiento? ¿Y qué debemos entender por impulso de perversidad brutal? Aquí no hay una interpretación auténtica. Entonces, eso queda librado a la discusión que tengan las partes y a lo que tenga que resolver el juez en un momento determinado. Pero aquí vamos a la doctrina científica, aquí vamos a la doctrina desde el punto de vista de criminología. Y entonces vamos a tratar
de interpretar que cuando se habla acá de ensañamiento, dice dar muerte a una persona con ensañamiento. En ensañamiento lo debemos entender como aumentar deliberada e inhumanamente el dolor de una persona antes de fallecer. Ese tormento, a que esa tortura, esa agonía a que se le pueda someter a una persona antes de morir, eso es ensañarse. Ensañarse es entonces aumentar deliberada e inhumanamente el dolor del sujeto pasivo. Alguien le va a dar muerte al sujeto, pero para dar muerte empiezan a cortarle, a hacerlo por partes, los brazos, las piernas, qué sé yo, aumentar deliberadamente el dolor. Eso es ensañamiento. Eso también constituye un asesinato. Pero en el numeral 6 habla de impulso de perversidad brutal. Entonces, el ensañamiento no es lo mismo que impulso de perversidad brutal. No. Desde el punto de vista de la criminología y de la doctrina científica del derecho penal, el ensañarse es aumentar deliberada y nuevamente el dolor, pero el impulso de perversidad brutal, dice la doctrina, que se trata prácticamente de una desviación de carácter sexual. Oigan esto, un raro contubernio entre la sangre y el goce sexual, algo horrible, pues, un depravado sexual, ¿no? Imagínense un violador que está violando a su víctima, pero en el momento que está llevando a cabo la violación, al mismo tiempo le da muerte, porque quiere sentir el impacto o el efecto que eso va a producir en el momento en que él está realizando el acto sexual. Es algo, pues obviamente, inhumano, ¿no? Pues es el goce entre la relación sexual, esa relación entre la sangre y el goce sexual, ¿no? Una depravación sexual. A eso se refiere el impulso de perversidad brutal, desde el punto de vista puramente criminológico, ¿no? Entonces eso también constituyen homicidios agravados para convertirse en asesinato. Luego, el número 7, pues se explica por sí solo. Dice dar muerte a una persona para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para copartícipes, etc. Esto es en el caso, por ejemplo, de que un sujeto no tenga animus necandi, lo que tiene es animus lucrandi, un sujeto que va a robar, le va a robar a otro la cartera, sus joyas, qué sé yo, pero en el momento que comete el robo, se da cuenta que el sujeto pasivo lo ha reconocido, pues. Entonces, para que ocultar su delito, le da muerte. Eso se convierte en asesinato. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando se dan este tipo de casos, regularmente aquí no hablamos solo de un delito. Vamos otra vez al derecho penal 1. Si se nos plantea un caso de esta naturaleza, vamos a ver que estamos frente a un concurso de delitos. Y tenemos que referirnos al artículo 69, 70, incluso al 71, que es delito continuado. Pero acá es, el sujeto lo que tenía era el propósito de robar. Su ánimo era lucrante. Pero después de llevar a cabo el robo, le dio muerte a la víctima, al sujeto pasivo del robo. Eso se convierte en un asesinato, pero un concurso real. El concurso real sería, en este caso, un asesinato y un robo agravado en concurso real. Entonces hay que tener, pues, cuidado, pues, al resolver los casos,
cuando pues hay varios delitos que se cometan en un mismo caso. Luego el 8 habla con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Bueno, esto es muy específico y también cuando se dan con fines o actividades terroristas, esto se convierte en asesinato. Estaba pensando en este momento en otro tipo de actividades que muchas veces se dan incluso en la cultura y idiosincrasia nuestra, pero todavía lamentablemente se ven muchas veces los linchamientos. Esos linchamientos obviamente no son homicidios simples, son asesinatos. Hagan ustedes el análisis con las cualificantes que hemos explicado o rápidamente el día de hoy, aunque ustedes pueden profundizar más en su doctrina, pero vean ese tipo de actitudes que se dan en los denominados linchamientos, es decir, cobrar justicia por propia mano, cuando muchas veces se da muerte a los supuestos delincuentes, incluso pues dándoles muerte, incendiándolos o qué sé yo. Esos son típicos delitos de asesinato. Muy bien, ahí tenemos entonces el parricidio, ya he explicado, ahora el asesinato, y únicamente pues nos queda explicar para la agenda de hoy lo relativo a la ejecución extrajudicial. En las ejecuciones extrajudiciales fue una adición que se hizo por el decreto 48 del año 95, en el que se incluyó un 132 bis y fue al que se le llamó ejecución extrajudicial. En la ejecución extrajudicial, los sujetos activos regularmente son quienes ejercen autoridad como funcionarios o empleados públicos, que en atención al puesto que tienen en un momento determinado, pueden aprovechar esto para provocar, autorizar o dar la aquiescencia, dice el código, para darle muerte a una o a otra persona por razones de tipo político, por móviles, dice, de tipo político. Pero luego el mismo código establece que se acepta la ejecución extrajudicial también cuando es cometido por funcionarios o empleados públicos o personas pues que tienen una autoridad en las fuerzas de seguridad del país, que dan muerte a una o a otra persona, aún no habiendo móviles políticos, Es otra posibilidad, una segunda posibilidad. La primera es con móviles políticos, la segunda es sin móviles políticos, pero tratándose siempre pues de cierta tipo de autoridad. Y todavía hay una tercera que tiene el 132, que se refiere específicamente a quienes forman parte de bandas organizadas con fines terroristas, con fines insurgentes, subversivos, o con cualquier otro fin delictivo. Tal es el caso, digamos, de las pandillas, de las organizaciones criminales. Es importante advertir que aquí la pena en la ejecución extrajudicial es de 25 a 30 años. Es mucho menor que el asesinato y que el parricidio, pero obviamente que es una pena también agravada, pues más allá de lo que son los homicidios privilegiados o agravados. Pero pues la pena está entre 25 y 30, y cuando termina el artículo 132 bis, hace referencia a que puede también, pues en un momento dado, aplicarse la pena de muerte, pues en ciertos casos, y dar las características. Esto tampoco podría ejecutarse en este momento, pues por las circunstancias que hemos venido planteando.
Pero veamos qué es lo que realmente dice el 132 para que ustedes encuentren sentido a lo que he tratado de explicar. El 132 bis dice ejecución extrajudicial. Comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, privare en cualquier forma de la vida a una o más personas por motivos políticos. Ese es el primer supuesto, por motivos políticos. En igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público, dice, perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Y sigue diciendo, constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando no medie móvil político, aun cuando no medie móvil político, cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o actúen con abuso o exceso de fuerza. Y luego finaliza, igualmente cometen delito de ejecución extrajudicial los miembros o integrantes de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o cualquier otro fin delictivo, cuando como resultado de su acción resultare la muerte de una o más personas. Y luego finaliza con lo que les decía, el reo de ejecución extrajudicial será sancionado con prisión de 25 a 30 años. Se impondrá, dice, la pena de muerte en lugar del máximo de prisión en cualquiera de los siguientes casos, cuando la víctima sea menor de 12 años de edad o persona mayor de 60 años, y B, cuando por circunstancias del hecho o de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes, se revelare una mayor peligrosidad de la gente. Esto, pues, tal y como hemos explicado, no procede en este momento en nuestra legislación. Solo nos quedamos con la pena de prisión de 25 a 30 años, y esto es entonces lo que podemos decir respecto a las ejecuciones extrajudiciales. Muy bien, con esto, pues lo que nos queda pendiente, por razones de tiempo no lo tratamos hoy, es el delito de aborto y las demás delitos, pues que están dentro de los delitos contra la vida y la integridad de la persona, que con toda seguridad vamos a finalizar en las sesiones de la semana entrante en las aulas de la facultad. Tal vez solo para poder motivarles en el estudio. En el delito de aborto, más que un animus necandi que hay en los homicidios, la doctrina habla de un animus feticida, es decir, el propósito deliberado de darle muerte al feto. Sin embargo, pues esto es por decirlo de alguna manera, porque no necesariamente es feto. Es decir, la legislación penal guatemalteca protege la vida constitucionalmente desde la concepción hasta la muerte. Y desde la concepción es desde que se fusiona el óvulo con el esperma. Es decir, aun y cuando no haya un feto todavía, no haya un embrión, probablemente sea una célula, un huevo o un cigote, y hay una protección legal. Lo que pasa es que la doctrina habla de un animus feticida, que es darle la muerte pues al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. La preñez finaliza con el nacimiento, de tal manera que desde el momento de la concepción hasta el nacimiento hay protección de la expectativa de vida, de la vida o la expectativa de vida a través de todos los delitos pues que se relacionan con el delito de aborto. Aquí hay varias doctrinas, varias teorías. El Código Penal nuestro, pues definitivamente castiga a través del aborto todas estas conductas que vamos a explicar detenidamente en la próxima clase.
y luego pues seguimos con los demás delitos que atentan contra la vida y la integridad de las personas, hasta finalizar con las lesiones, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias entonces por su atención. Quedamos entonces con la agenda pendiente para el próximo día martes en la facultad. Que estén muy bien, pasen muy buenas noches. Se cuidan. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.